de trabajo. También hay gastos generales reducidos para el empleador. Las investigaciones hablan de un promedio de un 25% de menos gastos generales en el empleador, que hablan desde el tema de la luz, de, ¿no es cierto?, de alimentación, que tienen que ver también con algunos gastos, ¿no es cierto?, respecto a la pérdida del tiempo, etc. También hay una mayor base de habilidades para el empleador, en el sentido de que el empleador puede acceder a trabajadores a los cuales no podía acceder antes, por ejemplo, trabajadores que tienen movilidad reducida o trabajadores que tienen que quedarse en casa porque tienen un adulto mayor frustrado. Y también se habla de que en el teletrabajo hay mayor productividad, pero me gustaría centrarme un poquitito en eso. A todo esto, ustedes pueden ver que en este PowerPoint, que se lo vamos a enviar, abajito está, no se nota muy bien, pero abajito está todas las citas bibliográficas, si se fijan en la lámina anterior también. La idea es que si ustedes quieren profundizar en algún tema, también ahí puedan acceder a los papers, ¿no es cierto?, con investigaciones al respecto. ¿Por qué mayor productividad en las personas que hacen teletrabajo? Por dos razones. Acuérdense que estas investigaciones son teletrabajo previo al COVID-19. Por un lado, tenemos a trabajadores que decidieron, ¿no es cierto?, hacer el teletrabajo. Y por otro lado, tenemos a jefaturas que, ¿no es cierto?, validaron que ese trabajador hiciera el teletrabajo. Entonces, por un lado, tenemos una relación de confianza entre la jefatura y el trabajador, y por otro lado, lo que se ha visto en la investigación es que existe culpa por parte del trabajador. ¿Culpa en qué sentido? Culpa en que quizás lo dejan a él hacer teletrabajo y no sus compañeros. Culpa en el sentido de que ve que esto es un beneficio, por lo tanto necesita mostrarse más productivo. Y además, en general, hay una comunicación, ¿no es cierto?, mayor. Entonces, en ese sentido, tenemos a un trabajador que está permanentemente comunicando a su jefatura los avances, ¿no es cierto?, los progresos de su trabajo. Ahora, en el contexto actual, tenemos personas que no deseaban hacer teletrabajo, con jefaturas que no deseaban necesariamente que sus trabajadores hicieran teletrabajo. El teletrabajo en sí no es para todos, ¿sí? Hoy día muchas personas se ven expuestas al teletrabajo, dada la condición sanitaria, pero no es para todos. En ese sentido, necesitas primero tener un vínculo diferente con tu jefatura, necesitas tener una instancia de respeto, de comunicación, pero además de confianza, ¿sí? En ese sentido, me ha pasado bastante, trabajadores que preguntan, ¿no es cierto?, en las capacitaciones, ¿qué hago? Porque mi jefe está todo el día encima de mí. Yo estoy haciendo teletrabajo y mi jefe quiere una videoconferencia a las 8 de la mañana en donde yo tengo que estar con la video prendida y tengo que estar con la ropa institucional puesta, y después quiere una videoconferencia a las 12 y después una a las 4 y después una a las 5:30. Bueno, la verdad es que eso en ese sentido es una relación, ¿no es cierto?, de trabajo con poca confianza. Entonces, hay que entender y hay que hacer un duelo como trabajador, ¿no es cierto?, y como empleador respecto a que estamos en una condición particular. Y además, tenemos ciertos problemas al momento de realizar el teletrabajo. El 60% de las personas que realizan teletrabajo hablan de problemas de aislamiento social, ¿sí? Aislamiento social que es muy complejo, porque en ese momento se habla de aislamiento social sin estar, ¿no es cierto?, en estas cuarentenas voluntarias o involuntarias. También se habla de presentismo. En ese sentido, por ejemplo, si yo trabajo, ¿no es cierto?, en un lugar de trabajo presencial, y un día amanezco con mucho dolor de estómago, lo más probable es que yo llame a mi lugar de trabajo y diga, sabes que tengo mucho dolor de estómago, voy a ir cuando se me pase. En cambio, en el teletrabajo, si una persona se despierta con mucho dolor de estómago, como está en su casa, ¿no es cierto?, y por el tema de la culpa también, tiende a trabajar igual, ¿sí? Entonces hay un presentismo.
también hay una falta de apoyo en el sentido de algo tan simple como, no sé, por ejemplo, no sé si me están escuchando bien o no. Si yo estuviera con alguien al lado, yo podría decir, oye, ¿tú me escuchas bien? Sí, ok, listo. O sea, estamos hablando de la falta de apoyo en el cotidiano. Oye, no sé hacer bien esta tabla dinámica. ¿Me puedes ayudar? Sí, claro. Son ayudas que nosotros no valoramos en el día a día, son ayudas que duran menos de 7 minutos, pero que eventualmente, ¿no es cierto?, nos hacen la vida harto más fácil. Además, las investigaciones muestran un problema en la progresión profesional. ¿En qué sentido? En que las personas que hacen teletrabajo refieren que tienen menos oportunidades de aumento de sueldo y de elevar su posición en la organización. Y eso, bueno, uno podría tener varias hipótesis, pero la hipótesis más clara tiene que ver con que finalmente, si no te están observando en el día a día, en lo cotidiano, porque finalmente uno puede tener muchas videoconferencias, ¿no es cierto? Pero diferente es parar a tomarse un café y contar la serie que estás viendo en Netflix, ¿sí? Entonces, en lo cotidiano no te conoces de la manera en que deberías conocerte, y eso va a influir luego en la progresión profesional. También hay un desenfoque del límite y de la estructura del tiempo subjetivo. En ese sentido, desde no saber bien si son las 10 de la mañana, las 9 de la mañana o las 11 de la mañana, y no saber bien si es que son un día martes, un día jueves o un día sábado, ¿sí? Hay un desenfoque, ¿no es cierto?, en una estructura de tiempo subjetivo. Esto también pasa mucho en las personas que se jubilan. Muchas personas que se jubilan les pasa que el trabajo los ordenaba, ¿no es cierto?, en la estructura del tiempo. Entonces uno decía, ok, yo los lunes tengo reunión de desarrollo, por ejemplo. Ok, entonces yo ya estaba ordenado y sabía además que el sábado y el domingo yo no iba a trabajar. El perder eso, esa cronología, ¿no es cierto?, genera un problema en los trabajadores. Y por último, también los trabajadores de teletrabajo informan más emociones negativas como soledad, irritación, preocupación y culpa, mucho más que los trabajadores de oficina. Entonces, cuando estamos hablando de home office o de teletrabajo, tenemos que tener en cuenta que hoy día estamos en un teletrabajo, las personas que están en teletrabajo, en un contexto de emergencia mundial, con aislamiento social, con un hogar y un espacio familiar que está invadido de repente, ¿no es cierto?, por el trabajo, y con espacios de trabajo que no están acondicionados. En ese sentido, personas, ¿no es cierto?, están trabajando en la mesa del comedor, que la mesa del comedor puede ser muy cómoda para almorzar, para comer en la noche, pero no para estar sentado todo el día, ¿no es cierto?, en la silla, ¿no es cierto?, del comedor. Y en ese sentido también hay que tener en cuenta entonces que no estás trabajando desde tu casa si estás haciendo teletrabajo, sino que estás en tu casa durante una crisis intentando trabajar. Y yo creo que una de las cosas que vamos a hablar hoy, que va a ser transversal, tiene que ver con la empatía. La empatía hacia nuestros empleadores y la empatía hacia nuestros trabajadores, ¿sí? En ese sentido, entender que estamos en una pandemia, entender que estamos en una crisis, y puede sonar negativo decirlo de esa manera, pero la verdad es que lo estamos, y además es la forma que tengo para explicitarle a ustedes, ¿no es cierto?, que tenemos que entender que no estamos en condiciones normales. Además, en marzo del 2020, hace menos de 15 días, digamos, hicimos un estudio en la Asociación Chilena de Seguridad sobre la salud mental de los trabajadores. Y acá voy a hacerles una confesión. No es que nosotros hiciéramos un estudio sobre la salud mental dado la pandemia del COVID, sino que nosotros es una investigación que estábamos haciendo ya desde febrero, pensando en el tema del estallido social. Entonces ya cuando ya teníamos armada la investigación, ¿no es cierto?, y íbamos a empezar a encuestar, pasó lo del COVID. Entonces, en ese sentido, tenemos ahora la información respecto a lo que sienten y piensan los trabajadores en este contexto primero del estallido social y luego del COVID-19. Ahora, tengan en cuenta que estamos hablando de la primera quincena de marzo. Nuestra idea es replicar este estudio y yo creo que va a salir
súper diferente. Porque en la primera quincena de marzo, 8 de cada 10 trabajadores declararon sentirse estresados por la contingencia. En ese sentido, el estallido social más, ¿no es cierto?, la situación del coronavirus. Yo creo que ahora, en vez de 8 de cada 10, me atrevo a decir que es 10 de cada 10, ¿sí? O por lo menos 9,5 de cada 10, ¿sí? De declarar sentirse estresados. Por otro lado, también, respecto a los factores que influyen en esta situación, un 46% habló de carga excesiva de trabajo, un 31% habló de falta de motivación y un 28% habló de miedo al perder el empleo. Lo que es interesante es que cuando uno hace doble clic en estos porcentajes, se da cuenta que están totalmente unidos. El miedo a perder el desempleo genera sobrecarga y exigencias psicológicas cuantitativas, ¿sí? La gente cuando tiene miedo a perder el empleo busca más carga de trabajo. Entonces, por un lado tenemos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de una empresa X cualquiera. Tenemos una empresa X que sabemos que podrían haber o no despidos, ¿sí? Que obviamente la situación mundial afecta a nivel económico, y en ese sentido, esta empresa X puede tener diferentes gerencias, que cada gerencia tenga diferentes subgerencias, y cada subgerencia, con cada subgerente, va a querer mostrar que su subgerencia es imprescindible, ¿sí? Porque si es prescindible, cuando haya que prescindir de algo, va a ser de esa sugerencia. Entonces, al mostrarse imprescindibles, ¿qué es lo que es relevante? Es que cuando yo me muestro imprescindible para hacerlo, yo lo que necesito es mostrar que yo tengo una carga de trabajo alta y que soy sumamente productivo. Entonces, hoy día tenemos trabajadores que están buscando, ¿no es cierto?, en su lugar de trabajo. Siempre cuando estoy hablando de este tipo de trabajadores, son trabajadores que están con contrato a plazo fijo o plazo, ¿no es cierto?, variable, pero en ese sentido son trabajadores formales, ¿sí? Son trabajadores que están buscando mostrar que están trabajando, ¿sí? Cuando pueden. Entonces, en ese sentido, eso genera, ¿no es cierto?, una carga excesiva de trabajo que yo les aseguro que en estos 15 días, 20 días ha aumentado muchísimo más, tiene que ser mayor al 46%, y también genera falta de motivación y miedo a perder el empleo. Por otro lado también, quienes afirman sentirse con estrés o ansiedad, el 65% dice que esta es una situación que puede controlarlo solo, que no es algo que le preocupe, que se siente estresado, pero que lo puede controlar solo. El 17% dice, creo que no me voy a poder mantener en esta situación más de 6 meses. Un 10% dice, no me voy a poder mantener en este estado por más de 3 meses. Y un 8% dice, yo no me voy a poder mantener en este estado de estrés por más de un mes. Y me gustaría quedarme un poco y profundizar un poco en eso. El tema de este 65% de trabajadores que dicen, oye, yo puedo controlar este estrés. Voy a decir algo bien raro y poco docto, y perdónenme, pero la verdad es que el estrés uno lo controla hasta que deja de controlarlo. Es algo bien obvio lo que estoy diciendo. Pero en ese sentido, uno controla el estrés y uno puede creer que está controlando el estrés hasta que simplemente, ¡pam!, la cosa se rompió, ¿sí? Además, hay muchas personas que creen que están controlando el estrés de manera, ¿no es cierto?, adecuada, de forma individual, que no es necesario ayuda. Entonces dicen, no, yo puedo con el estrés, ya, ok, pero ¿cómo estáis durmiendo? No estoy durmiendo muy mal. Bueno, entonces no estás pudiendo bien con el estrés. O yo puedo bien con el estrés, ok, ¿has bajado o aumentado de peso mucho en las últimas semanas? Sí, la verdad es que he bajado muchos kilos, o subido muchos kilos. Bueno, entonces no estás lidiando bien con el estrés. O ok, puedes mantener solo el estrés y puedes, ¿no es cierto?, controlarlo. ¿Estás más agresivo con tu hijo? ¿O estás más enojón con tu pareja? ¿O se te está cayendo el pelo? ¿O estás con más alergia? Entonces, en ese sentido, es como parece que tu cuerpo te está diciendo que no estás manejando muy bien el estrés y que eventualmente, entonces, esto puede llegar a establecerse como una crisis personal. Entonces, en ese sentido, por mucho que nosotros hoy día nos sintamos bien, ¿sí?, tenemos que tener cuidado.
Y hoy día como que quiero dejarlos con hartas herramientas para que nos cuidemos y cuidemos a la gente que está, ¿no es cierto?, cerca nuestro, pero que son cosas simples, en ese sentido no son cosas que necesitemos, ¿no es cierto?, una inversión muy grande, sino que tiene que ver con una inversión emocional, ¿sí? Dicho esto, déjenme centrarme un poquitito en un principio sobre el tema del teletrabajo. No sé si han visto, y por eso les puse este meme, ¿no es cierto?, Eh, esta situación de que personas que dicen, oye, yo en la oficina, eh, o la gente en la oficina se ve de tal manera, en cambio, mientras hace teletrabajo se ve de tal otra. Este como estereotipo de la persona que hace teletrabajo y está en pijama haciendo teletrabajo, o el estereotipo también de la persona que está así como con corbata y con camisa, pero de aquí para arriba, y en cambio de acá para abajo está, no sé, en calzoncillo. La verdad es que eso es un estereotipo, por primero, y segundo, no es una buena práctica. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener claro al momento de hacer teletrabajo dice relación con el distanciamiento psicológico entre lo laboral y lo doméstico. Y esto es crucial. Yo necesito tener un símbolo, ¿sí?, del inicio y del término y de las pausas en el teletrabajo. Lo que se ha visto es que uno de los grandes problemas de las personas que hacen teletrabajo es que cuando hacen teletrabajo, ¿no es cierto?, especialmente en su lugar donde viven, porque uno podría hacer teletrabajo en otros lugares, ¿no es cierto?, en una, no sé, cafetería, etcétera. En el lugar donde viven es una complejidad, porque finalmente está inmerso, ¿no es cierto?, y está de alguna manera mezclado lo laboral y lo doméstico. Y si es que yo no pongo un símbolo entre medio, eso va a estar mezclado siempre. Entonces finalmente voy a terminar trabajando un día sábado a la 1 de la mañana. En cosas que no son, es decir, ahí me gustaría, bueno, perdón por ponerme parche antes de la herida, digamos, pero eh, obviamente no es bueno trabajar fuera de la jornada laboral, ¿sí? No es bueno. Ahora, obviamente, hay momentos en donde necesitamos trabajar fuera de la jornada laboral. Y hay situaciones, ¿no es cierto?, en donde hay situaciones cruciales, en donde, por ejemplo, hay que sacar, no sé, un trabajo hoy día, porque si no lo hacemos hoy día, mañana no se le paga al resto de los trabajadores, por ejemplo, ¿no es cierto?, en trabajos de contabilidad. Pucha, ahí no suena tan extraño que alguien tenga que trabajar hasta las 3 de la mañana. Entonces, en ese sentido, también escúchenme con flexibilidad, por favor. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Al inicio de la jornada, voy a decir una obviedad, pero que no es obviedad. Ducharse, hacer la cama, lavarse los dientes, cambiarse de ropa. Nunca trabajar en pijama. Siempre ordenar el lugar de trabajo. Preparar un café o lo que sea que tú preparabas en tu lugar, ¿no es cierto?, físico de trabajo, prepararlo como un inicio y decir, ok, yo tengo mi café, entonces este café es porque partí mi jornada laboral. Además, al término de la jornada, es importante guardar todo lo que se utilizó para trabajar. Si es que trabajaste con notebook o con lápiz o lo que sea, cerrar el notebook, esconder el lápiz, el mouse del trabajo. Lo importante es tener gestos que generen a diario, que muestren que terminó la jornada. Hay personas que dicen, ¿qué hago yo? Porque yo puedo, y de hecho se está viendo ahora, ¿no es cierto? Hay personas que viven en hacinamiento y que ahora además tienen que hacer cuarentena y además tienen que trabajar, ¿no es cierto?, haciendo teletrabajo, o personas que, por ejemplo, arrendaban una pieza, o que viven en lugares muy pequeños. Entonces, las personas pueden preguntarse, ok, ¿y qué hago yo si es que yo, porque tú me dices, por ejemplo, que mantenga el lugar lo más limpio y ordenado y que ojalá no trabaje en la misma habitación donde duerme? ¿Qué hago yo si el único lugar donde tengo es mi habitación? Bueno, acá lo importante es generar el gesto, lo simbólico. Entonces, en ese sentido, si tú, por ejemplo, tienes tu computador en tu dormitorio, y ahí obviamente es donde duermes, quizás también donde almuerzas, lo ideal entonces es que lo tapes, lo tapes. Bueno, pero ¿cómo lo voy a tapar si es que no tengo una forma de poner un biombo? No, 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 no. Agarras una toalla, una sábana, lo que sea,
y lo tapas, es algo simbólico. Hay una distancia entre lo laboral y lo doméstico. También durante los descansos, también durante el fin de semana. Imaginar que este lugar de trabajo está cerrado, ¿sí? Luego, las pausas no pueden implicar trabajo doméstico, ¿sí? En ese sentido, es súper, súper importante que nosotros tengamos en cuenta que tenemos que tener, primero, pausa para el almuerzo, a media mañana y a media tarde. No es de extrañar que en el teletrabajo las personas no hagan pausa y que pasen directo, porque no tienes interrupciones, ¿sí? Por eso también a veces eres más productivo. Pero no hay que olvidarse de tener al menos 3 comidas por el día. Si trabajas frente a un computador, no almorzar frente al computador. Bueno, hay gente que podría decir, sí, pero es que yo quiero almorzar viendo Netflix y la única forma de ver Netflix o televisión es por el computador. Ok, entonces lo que yo te propongo es algo simbólico también. Si tú estás trabajando en este lugar, ok, agarres el computador y te vayas a almorzar a otro lugar, ¿no es cierto? Y ya está el símbolo. También que la pausa te ayude a retomar la concentración, en ese sentido las investigaciones han mostrado, ¿no es cierto? Y que es algo bien importante, que de una u otra manera, cuando hacemos pausas, ¿no es cierto?, en el día y pausa, por cierto, el fin de semana, la pausa lo que genera es que te permite, ¿no es cierto?, de una u otra manera que las actividades de ocio, ¿no es cierto?, se puedan, ¿no es cierto?, sentir como de forma placentera. Y cuando yo las actividades de ocio las siento placenteras, el agotamiento laboral, ¿no es cierto?, disminuye. ¿Sí? Entonces, cuando yo no hago este distanciamiento psicológico, no siento las actividades de ocio como placenteras y el agotamiento va en aumento. Por otro lado, si tienen posibilidades, y eso también las personas que están trabajando, ¿no es cierto?, que no han podido tener la operación, ponerse un poco al sol, tomar un poco de vitamina D, ¿no es cierto?, en ese sentido, va a ser algo necesario. Es algo que las investigaciones han mostrado que cuando uno está en cuarentena se le olvida y después tenemos, ¿no es cierto?, se nos olvidan tantas actividades y que luego puede pasar la cuenta. Y por otro lado, planificar qué vas a hacer cada día, respetar el horario, que no todos los días sean iguales. Por eso puse el meme de Spider-Man, ¿no es cierto? En donde, oye, el lunes es lo mismo que el domingo, es lo mismo que el miércoles. No, 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 no. Lo que necesitamos es que, en ese sentido, ojalá tener claro que el fin de semana es fin de semana, ojalá tener claro que los lunes vamos a tener tal reunión, y en ese sentido las jefaturas pueden ayudar muchísimo. Decir, oye, vamos a tener una reunión de inicio los lunes y una reunión de finalización los viernes. Ok, ahí ya me ordenaste la semana, ya me lo ordenaste. Y sí, además yo empiezo a ordenar, ¿no es cierto?, el día a día, es relevante. Por otro lado, y esto no solamente para la gente que está haciendo teletrabajo, sino que también para la gente que está en operación, al finalizar la jornada laboral, usemos buenas estrategias de afrontamiento. He escuchado muchísimo, y por favor, no estoy juzgando, pero he escuchado muchísimos trabajadores que refieren un aumento del consumo de alcohol, de tabaco o de otras drogas, especialmente de alcohol, en esta situación de pandemia. Entonces, personas que dicen, no, es que yo antes, no sé, pues me tomaba un traguito el fin de semana, pero en realidad ahora, pucha, llego estresado o estoy estresado, entonces estoy acá, no sé, pues con mi señora, nos tomamos una botellita de vino, después al otro día hacemos una videoconferencia con amigos, nos tomamos unos pisco sour, después al otro día, bla, 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 bla. Yo lo único que les quiero decir al respecto, sin juzgar, es, esto va a pasar eventualmente. Vamos a salir de esto. Y el cuerpo de ustedes va a estar acostumbrado a tomar alcohol todos los días. Y salir de ahí va a ser difícil. Entonces, ¿qué es lo que sugiero yo? Ideal, tomar alcohol solamente los fines de semana. ¿Sí? Pero ya, supongamos que, pucha, es que también no quieren, ya, ok, un día de la semana más el fin de semana. O sea, no puede ser que tomemos alcohol todos los días. El tema del tabaco, bueno, hay gente que ha tratado de ocupar el tema de la pandemia, en especial dado que para los fumadores es aún más complejo, han tratado de dejar de fumar. Personalmente no creo que es un buen momento para dejar de fumar, a no ser de que lo estés llevando muy bien.
lo que es ideal, fumar obviamente no es bueno, pero si antes fumabas, no sé, 4 cigarrillos diarios, lo que es ideal es mantenerse en 4 cigarrillos diarios, ¿sí? No, lo importante es no aumentar el consumo de tabaco. ¿Por qué yo no aconsejo dejar de fumar ahora? Porque estamos en una situación de ansiedad, porque estamos en una pandemia, porque es probable que luego esa ansiedad que tú antes lograbas controlar con, ¿no es cierto?, tabaco, la ansiedad aumente, no solamente porque estamos en un contexto de pandemia, sino que aumente porque antes manejabas otros niveles de ansiedad con el tabaco y ahora ya no tienes tabaco, y empieza a generarse otro tipo de sintomatología, ¿sí? Ahora, hay personas que les puede funcionar y, bueno, bienvenido, qué bueno. También, al finalizar la jornada laboral, algunas estrategias de afrontamiento, y esto va para la gente que hace teletrabajo y también a las personas que están, ¿no es cierto?, en áreas productivas hoy día. Me refiero, perdón, a ir presencialmente al lugar de trabajo. Primero, es importante buscar cosas que hacer. Yo les decía en un principio, el ocio aumenta la sintomatología depresiva y ansiosa. Necesitamos que al terminar la jornada laboral tengamos cosas que hacer. Y ojalá que limitemos un poco la tecnología, privilegiemos actividades físicas o manuales, ojalá, ahora, hagamos un duelo también, ¿eh? No sé si han escuchado estas como frases motivacionales, que son frases muy malas motivacionales, que dicen, si tú estás en cuarentena y no aprendiste un nuevo idioma o una nueva habilidad, no te leíste un libro, no sé qué, en realidad no era que no tuvieras tiempo, es que no tenías motivación. Horrible, o sea, hagamos un duelo, ¿sí?, sobre lo que está pasando en el mundo. En ese sentido, pretender que si yo no aprendí alemán en todo este tiempo, pretender aprenderlo cuando hay una pandemia mundial, yo creo que es sobreexigirse mucho. Entonces, pretender que las personas que están en cuarentena tienen que salir, además, no solamente sin obesidad, sino que además con unos, no sé, six-pack, salgamos vivos, ¿sí? Salgamos vivos en ese sentido, cuidémonos emocionalmente primero, ¿sí? En ese sentido también he escuchado muchísimo y me mandan memes, ¿no es cierto?, por WhatsApp, esto de la gente que está engordando. A mí es algo que también me preocupa, por cierto, pero en ese sentido también querámonos, o sea, estamos en una situación particular, que es compleja, que nos pone ansiosos, estamos frente a mucha información que nos angustia, entonces perdonémonos, ¿sí? También recordemos que ojalá no sobreinformarnos respecto a la salud mundial actual, y no sobreinformarnos de dos maneras. Por un lado, no ver noticias todo el día, ¿sí? Y por otro lado, también entender que hay cosas que son fake news, hay cosas que no están comprobadas, entender que hay cosas que quizás tenemos que ver una vez y después ya, no sé, por ejemplo, si vemos lo que está pasando en Guayaquil, que es de terror, ok, lo vimos una vez, punto. Si después prendemos la tele de nuevo y vemos que de nuevo está lo de Guayaquil, cambiémoslo, si eso ya lo vimos, no necesitamos sobreinformarnos, ¿sí? Y además, tratemos, ¿no es cierto?, de informarnos, ojalá, perdón por la estructura, pero va a servir, ojalá, todos los días a la misma hora en el mismo canal, punto. O todos los días en el Twitter de tal persona, pero no puede ser esto de ver noticias en la mañana a la hora del almuerzo y en la tarde. No tiene sentido. Además que ustedes se han dado cuenta, las noticias las van repitiendo, ¿sí? También acordémonos que hay deportes que podemos hacer sin salir de la casa. Hay mucha gente que ahora dice, oye, nunca me habían dado ganas de salir a trotar y ahora tengo unas ganas locas de salir a trotar. Bueno, hay otros deportes que se pueden hacer por YouTube, por Instagram. En ese sentido, hay deportes que hoy día están gratis, ¿no es cierto?, en muchas plataformas, y que podemos hacerlo, ¿no es cierto?, en el día a día. Y también el tema de protegernos y apoyar a quienes lo necesitan. La investigación en ese sentido, ahí muestra un poco de, no sé, humanidad, son investigaciones que finalmente hablan de toda esta sintomatología, ¿no es cierto?, negativa, ¿no es cierto?, psicológica, pero por otro lado nos deja un gusto
lindo en la boca, en el sentido de que las investigaciones muestran que cuando yo ayudo al otro, que cuando yo apoyo al otro, luego yo tengo menos síntomas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, a mí uno de los psicólogos la otra vez me estaba comentando que en su departamento, en su edificio, alguien había puesto un cartel que decía, voy a ir a comprar el día miércoles a las 3 de la tarde, si tú no puedes ir a comprar porque trabajas en el área de salud, porque eres adulto mayor o lo que sea, llámame, mándame un WhatsApp a tal número y yo compro las cosas que tú necesitas. Quizás esa persona nadie la llamó, pero ya se sintió perfecto al subir, ¿no es cierto?, esa información y al ponerla en el diario mural, no sé. Pero si lo llamaron también, tuvo instancia de vincularse con un otro, de ayudar a un otro que necesitaba la ayuda, protegió a un otro. O sea, el hecho de que, no sé, pues, le haya ido a comprar algo a un adulto mayor, y eso significa que el adulto mayor pudo no salir de su casa. Eso ya luego es que eso es precioso, porque luego eso es un factor protector para que esa persona presente menos sintomatología de estrés postraumático. La sintomatología de estrés postraumático, que es general y que en ese sentido es muy probable que alguno de nosotros lo vivamos, tiene como 3 grandes bloques de síntomas. Lo primero tiene que ver con sintomatología evitativa, ¿sí? Y en ese sentido, no es de extrañar que cuando todo vuelva a la normalidad, estos son comillas, a la normalidad, ya no queramos acercarnos tanto a un otro, ya no nos demos tanto la mano, ya no nos saludemos de beso, quizás ya no hagamos tantas reuniones sociales, quizás vamos a ir menos a restaurantes. En ese sentido, lo más probable es que vamos a tratar de evitar las situaciones que antes nos provocaban ansiedad por la sensación de la posibilidad del contagio. Eso por un lado. Por otro lado, además, la segunda columna de sintomatologías tiene que ver con la activación, ¿sí? Con la hiperactivación. Entonces, no es de extrañar que también empecemos con problemas para el dormir, con comer mucho o comer muy poco, con esta sensación de estar hiperalerta todo el rato, como que te hablan y tú, como si estuvieras todo el rato pensando que algo malo va a pasar, ¿sí? Y la tercera columna de síntomas tiene que ver con la reexperimentación, ¿sí? Entonces, la reexperimentación, que es muy propia del estrés postraumático, habla desde yo estar hablando, por ejemplo, y que se me venga una imagen intrusiva de algo que vi ayer en las noticias, o una imagen intrusiva de algo que conversé, ¿no es cierto? De hecho, les acabo de decir esto y me pasó recién. O sea, estoy hablando de la imagen intrusiva y me acordé que ayer tuve una videoconferencia con un amigo que se quedó varado en España porque tenía que volver y no pudo porque se cerraron las fronteras. Y mi amigo ayer empezamos a hablar de cuándo podría estar la vacuna. Yo le dije, bueno, parece que la vacuna ya dicen que podría estar en septiembre. Y él me dijo un comentario que es negativo, digamos, quizá no debería decírselo, pero bueno, se lo voy a decir por la anécdota. Él me dijo, bueno, igual al día de hoy todavía no tienen una vacuna para el VIH, no necesariamente van a encontrar una vacuna para el COVID. Y fue como, me dijo eso y fue como, en una de esas no encuentran una vacuna. Y me vino una sensación de ansiedad, y ahora que le estoy hablando, reexperimentación, sensación de ansiedad. Eso no es extraño, ¿sí? Eso no es extraño. Entonces, en ese sentido, esas 3 columnas de síntomas podríamos tenerlo. ¿Qué es lo lindo de todo esto? Que si yo además estoy apoyando a un otro, estoy, ¿no siendo, protegiéndome, pero protegiendo a los otros también, entendiendo, por ejemplo, no sé, que si echo de menos a mi amigo, mi hermano, mi papá, lo que sea, también por otro lado lo estoy cuidando, no ir a verlo, por ejemplo, también simplemente esa emoción, ¿no es cierto?, me cuida y es un factor protector de la primera. Muchos me preguntan, ¿qué hacemos con los niños? En particular, porque los niños hoy día muchos están sin colegio. Es decir, bueno, en Chile están sin colegio. Lo primero que yo les diría es, hagamos el duelo de ser superpadres, ¿sí? Entendamos las limitaciones, nosotros no vamos a enseñarle a los niños, no, primero, no puedo pretender hacer el trabajo de una profesora y además hacer todo mi trabajo bien, ¿sí? No puedo pretenderlo. Hagamos un duelo respecto a eso.
En ese sentido, lo ideal es explicarle a los niños que la situación de aislamiento no son vacaciones, ni de los niños ni de los padres, que estamos en una situación actual de aislamiento por precaución para cuidarnos, porque hay un bichito fuera y porque necesitamos cuidarnos entre todos. Muchas personas me han preguntado en este tipo de webinar es, ok, ¿cómo le explico el tema del coronavirus a los niños? Y perdón por la comparación, sé que es una ordinariedad, pero necesito hacerla, es como le explica el sexo, ¿sí? En ese sentido, no explicar, no sobreexplicar, no explicar si es que no te han preguntado, ¿sí? A no ser de que tú veas sintomatología, oye, tienes un niño que está mucho más ansioso, bueno, ahí tratar de explicar. No explicar si es que no te han preguntado entonces, y explicar solo lo que te preguntan, ¿sí? En ese sentido, un niño de 6 años no necesita saber más que hay un bichito afuera que se llama coronavirus, que necesitamos matarlo cuando nos lavamos la manito, que por eso no estamos saliendo a la calle, etc. No necesita saber que hay muertos, no necesita saber que, por ejemplo, que los adultos mayores tienen mayor probabilidad de que se mueran versus los jóvenes. No necesitan saber eso. ¿Para qué vamos a meter en la mente de un niñito, guaguita, chiquitito, que sus abuelos se pueden morir? No tiene sentido. No tiene sentido. Y por otro lado, además, entonces, hoy día la Organización Mundial de la Salud, hoy día el mismo Segurito, si se meten a la página de la H, coronavirus.h.cl, van a encontrar videos de Segurito diciendo lo que es el coronavirus en un lenguaje que los niños puedan entender, con la información que los niños tienen que entender. Punto. Sobre eso, los niños no deberían ver noticias. Menos de 14 años no pueden ver noticias. Si alguno de ustedes me dice, ok, pero es que entonces yo tengo una televisión y si es que no veo noticias, es decir, si es que no veo, si es que mi niño no ve televisión y noticias en esa televisión, yo no veo. Bueno, la respuesta correcta es, ok, si tú tienes una sola televisión y si tú prendes la televisión, ¿tu hijo lo va a ver? Bueno, lo siento, no puedes ver noticias. Tú te quedaste sin ver noticias. No puede ser que hay niños de 10 años que están viendo muertos botados en las calles de Ecuador. No puede ser que haya niños que vean cómo queman cuerpos en una situación que parece una película de terror y de zombies. No puede ser. Los niños no pueden ver noticias. Punto final. La sintomatología que puede generar en los niños, eso es algo muy, muy grave, ¿sí? Luego, ideal, escribir un horario de una manera creativa, utilizar refuerzos positivos frente a las tareas. En ese sentido, hay tareas que están recomendadas por la institución educacional o actividades educativas, ojalá realizarlas. Si no alcanzamos a realizarlas, bueno, no se alcanzaron a realizar. ¿Cómo utilizar los refuerzos positivos? Si quieren, si que les interesa, pueden hacérmelo en las preguntas para no centrarme mucho en eso, porque quiero contarles hartas cosas más, digamos, pero en ese sentido, mira, espérate, justo estoy, ya, ya, no, dado que está en una de las preguntas, voy a verlo luego entonces con alguna de las preguntas. Me queda harto tema, así que, y me quedan poquititos minutos, así que si es que les interesa el tema de los refuerzos positivos, yo se los comento luego en las preguntas. ¿Algún otro consejo? En YouTube, en páginas web, existen actividades físicas y de recreación para los niños, hay que incluirlo en las actividades domésticas, hay que establecer horarios para el tema de los accesos a celulares y videojuegos. Lo mismo que pasa con el alcohol con los papás, pasa, ¿no es cierto?, con los niños y los videojuegos y el acceso a celulares. Después, a los niños, quitarles el celular cuando pase todo esto va a ser muy, muy difícil. Ahora, un tip relevante, acuérdense que la rutina reduce la incertidumbre. En el sentido, hagámosle rutina, aunque la rutina sea jugar. Oye, te levantas a las 9 de la mañana, te duchas, juegas a los Legos hasta las 11, después juegas a no sé dónde, después ves televisión, después almorzamos, pero que el niño sepa, esa es mi rutina, Ojalá, los lunes vamos a hacer esto, los martes vamos a hacer esto otro, que el niño entienda, ok, ahora es fin de semana. Y si no, lo hacemos en una broma, obviamente. Yo a veces a mi hija tengo ganas
de amarrarla, ¿no es cierto? Hoy día no ha aparecido. Pero en el sentido que ellos entiendan que nosotros también estamos, ¿no es cierto?, trabajando, ideal generar un código de trabajo, y en ese sentido, por ejemplo, en especial en niños menores de 10 años, sirve bien el tema de los colores. Si yo tengo una tarjeta roja, ¿no es cierto?, levantadita, que la puedo pintar en un cuaderno, si la tengo levantadita es que de verdad no pueden ni siquiera venir a preguntarme algo. Si es amarilla, me pueden venir a preguntar algo calladito, que no se note tanto. Y si es verde, bueno, que vengan a preguntarme nomás y no hay problema, y hasta puedo ir a jugar con ellos. Respecto a la situación mundial, algo ya se los comenté. Tenemos que limitar el acceso a la información. Es común en estos casos que los niños estén más regalones, es común que a veces se hagan pipí, que bajen, ¿no es cierto?, un poco las cosas que habían avanzado. En el sentido que estén, quizás empiecen a hablar como guagua, y antes no hablaban como guagua, que estén más pegaditos a uno, que quieran dormir en la pieza con los papás, ¿no es cierto?, o con uno de los papás, que, como les decía, que se hagan pipí. Recordemos que no es una situación ansiosa de los niños, que los niños muchas veces nos escuchan hablando, que nos escuchan que estamos con miedo, que nos ven a veces si estamos con los ojos rojos, ¿sí? Que cacharon que estuvimos llorando. Entonces, tengamos, tengamos cuidado, ¿sí? Tengamos cuidado, porque en realidad lo que les estamos enseñando ahora a los niños, ojalá se centren ustedes en que no si le enseñamos la tabla de multiplicar o no, eso se lo vamos a poder enseñar después, o en otro momento, ojalá tengamos momento para todo, digamos, pero también le estamos enseñando a los niños, y creo que esto es mucho más importante, sí, más importante que la tabla de multiplicar, por cierto, porque la tabla de multiplicar la podemos aprender con cualquier momento. Le estamos enseñando a nuestros hijos cómo se tienen que enfrentar frente a situaciones ansiosas. Le estamos enseñando a hacer la gestión de nuestras propias emociones. Y si eso se lo enseñamos mal hoy día, eso va a ser más difícil enseñárselo después, ¿sí? Si vemos que, si estamos, déjenme volver al tema del alcohol. Por favor, a mí me suena como si me cargara a tomar, y me gusta bastante, y estoy cuidando. Si los niños ven que frente a situaciones de estrés nosotros empezamos a tomar alcohol, ellos ya aprendieron algo, ¿sí? Si en cambio los niños ven que cuando estamos en situación de estrés empezamos a hacer técnica de respiración y técnica de relajación, ellos aprendieron otra cosa. Entonces, tratemos de no ser super mamá ni super papá, pero sí tratemos de enseñarles cosas que sean relevantes, como la gestión de las emociones, ¿sí? Y en ese sentido también entender que el resto de la familia y los amigos es importante que los niños lo vean, hacer, ¿no es cierto?, utilizar Zoom, utilizar Skype, videollamada por WhatsApp, por Facebook, para que hablen con los integrantes de la familia, ojalá más o menos a la misma hora, más o menos todos los días. ¿Qué pasa con la gente que está en soledad, en aislamiento en esta situación particular? Por un lado, vemos que el aislamiento es algo que indudablemente genera sintomatología si es que no es bien tratado. Entonces, en ese sentido, necesitamos recordar que el motivo del aislamiento es un acto de solidaridad para protegernos y para proteger a los cercanos. Es súper importante mantener el contacto virtual con la familia, en el sentido, no una llamada por teléfono, no un mensaje de WhatsApp, tiene que ser con una, ¿no es cierto?, mirada, tiene que ser entendiendo el lenguaje no verbal. Ahora hay hartas aplicaciones para los que tienen internet ilimitado en particular, como Netflix Party, por ejemplo, en donde varias personas pueden ver Netflix al mismo tiempo, y pueden ir chateando y comentando la serie o la película. También hay aplicaciones como House Party o juegos en grupo, en donde puedes juntarte a jugar cartas, a jugar juegos de rol, etc. También se ha visto, y las investigaciones muestran, que la interacción con mascotas es súper, súper positiva. He escuchado a algunos trabajadores que viven solos y que ahora, dada la pandemia, se compraron una mascota o, ¿no es cierto?, fueron a rescatar una mascota, o una mascota de la calle se la trajeron a su casa. Entonces, es lindo, porque empiezas a generar un vínculo nuevo, sin ser juzgado, ¿no es cierto? Puedes entregar cariño sin avergonzarte, etc. Además, hay que tener en cuenta
que hay dos formas de superar la soledad. Una tiene que ver con nutrir las relaciones que ya tenemos y otra es con formar nuevas. Nutrir las relaciones que ya tenemos tiene que ver con desde empezar a llamar a antiguas amistades que hace tiempo que no veíamos, porque el día a día nos había comido lo cotidiano, digamos, pero también formar nuevas relaciones. Y hoy día en el aislamiento se pueden formar nuevas relaciones, desde grupos, ¿no es cierto?, foros que tengan, ¿no es cierto?, gustos en común, chat, etcétera. Y también, ¿no es cierto?, el hablar abiertamente con nuestros seres queridos sobre cómo nos sentimos. En ese sentido, una forma también de nutrir las relaciones tiene que ver con abrirnos, ¿sí? Abrirnos a pesar de que mucha gente dice, oye, pero a mí ¿cómo voy a molestar yo a mis papás, no sé, por ejemplo, que están viejos? ¿Cómo los voy a molestar diciéndoles que estoy ansioso, que estoy nervioso, o que me está costando dormir, o que me estoy acostando llorando? La verdad es que, en general, las personas van a preferir que un otro a quien queremos se abra con nosotros, aun cuando el abrirse sea algo negativo, porque te da la posibilidad de cuidarlo, porque te da la posibilidad de contenerlo, y porque además ves al otro en su humanidad. Además, el tema de la información, yo esto ya lo he dicho cuando hablamos de teletrabajo, cuando hablamos de, ¿no es cierto?, aislamiento y cuando hablamos de estar con los niños. Cuando las personas están solas, están mucho más abiertas a distraerse y pasar el tiempo en redes sociales, viendo videos, especulaciones y fake news. Tengamos cuidado con eso, no nos agarrotemos de información que es innecesaria. Por otro lado, ¿qué pasa con las jefaturas? Tenemos que tener en cuenta que tanto las jefaturas como los trabajadores están en un momento particular. Hay fases psicológicas posibles que no necesariamente uno va por cada una, sino que a veces salta de una a otra, ¿no es cierto? Por un lado, una negación, generalmente parte con la negación, hoy hay un virus en China, esto no va a ocurrir, o ¿sabes qué? Le están poniendo mucho color, uno puede salir si quiere salir, en realidad esta cuestión no es tan importante, solamente se enferman los que ya están a punto de morirse, etcétera, negación. Luego, ira o rabia, chuta, ¿por qué no hacen nada? ¿Por qué no pararon antes, no sé, las fronteras en China? ¿Por qué ahora no empezamos? ¿No es cierto? Rabia. El miedo, chuta, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo se va a acabar esta cuestión? Parece que nunca se va a acabar, ni siquiera estamos en el pic, etc. Luego, estar triste, estar vulnerable, sentirse vulnerable. Oye, esta cuestión la puedo manejar, pero no la puedo manejar completamente. Luego, generar nuevos hábitos y confianza y ya la finalización de la crisis. Tenemos que entender como jefaturas que vamos a pasar por estos estados, pero también que los trabajadores están pasando por este estado. Por eso yo le decía, transversal, la necesidad de empatía, de confianza, ¿sí? Ayudándonos con nuestra propia experiencia. Aun cuando es primera vez que nos exponemos a una pandemia mundial como el COVID-19, no es primera vez que nos sentimos ansiosos, depresivos, con estrés postraumático, etc. Con sintomatología, no me refiero con un trastorno, con síntomas. Entonces tenemos que lograr pensar qué es lo que en esos momentos nos logró sacar de ese lugar. Y déjenme darle algunas herramientas para gestionar las emociones. Lo primero tiene que ver con distraer nuestra atención hasta otro asunto concreto o focalizarnos en nuestra tarea. Esta es una mala herramienta, se la estoy diciendo, pero es una mala herramienta. Es una mala herramienta a largo plazo, ¿sí? No es bueno, si yo estoy triste porque se murió un familiar, por ejemplo, no es bueno distraerme con otra cosa. Lo ideal es entender mi emoción, hacerme cargo de la emoción y hacer una gestión de mi emoción. En este caso mundial, sí es una buena herramienta a corto plazo, distraer nuestra atención. Hoy estamos muy ansiosos porque veo que están desvinculando a mucha gente, o porque veo que en las noticias aparece cada vez más muertos que van aumentando. Ya, me distraigo en otra cosa. Me pongo a ver una serie, me pongo a leer un buen libro, me pongo a jugar con mi hijo, me pongo a, no sé, coquetear con esa persona que me gustaba y con la cual estoy coqueteando por WhatsApp, lo que sea, ¿sí? Pero me distraigo, me focalizo en otra tarea. De nuevo, esto no es bueno a largo plazo, es bueno para ahora, para gestionar nuestras emociones hoy día.
Otra situación, pensar en nuestro futuro más próximo. Y en ese sentido hacer una diferencia entre los hechos y las interpretaciones negativas. Muchas veces nosotros creemos que nuestra interpretación negativa es el hecho. Por ejemplo, pucha que está feo el día. Es una interpretación. El hecho es que un día con lluvia, o un día sin sol, ¿sí? O todas las noticias mienten. No, el hecho es que a veces hay información o noticias que son contradictorias. O, por ejemplo, todos nos vamos a morir. No, no, no. El hecho es que cerca del 70% o 60% de la población mundial puede contagiarse, pero que no las personas que se contagian se mueren, ¿sí? Y que además está de a poco, ¿no es cierto?, investigando nuevas formas de no contagiarse y de una u otra manera cuidarse, etc. Y por último, otra herramienta para gestionar nuestras emociones, meditar o al menos realizar una técnica de respiración cuando nos sentimos muy ansiosos. Y esto nos sirve tanto para nosotros como para la gente que está cercana a nosotros. Ya sé que estoy más o menos en el tiempo, pero déjenme darles esta técnica, déjenme darles una técnica chiquitita. Esta es una técnica de reentrenamiento en respiración, es una técnica que propone la Universidad Católica para la aplicación de primer auxilio psicológico en crisis individuales y colectivas, ¿no es cierto? Es súper, súper simple. Simplemente yo tomo aire en 4 tiempos, boto aire en 4 tiempos y espero, retengo con los pulmones vacíos en 4 tiempos. Es 4 tomo, 4 voto, 4 espero. Ideal, si es que estamos muy, muy ansiosos, hacer esto al menos por 10 minutos. Sé que es harto, pero la verdad es que se les va a pasar rápido y después se van a sentir harto mejor. Entonces, déjenme mostrarles cómo se hace para que lo vean. Y después vuelvo a tomar, ¿sí? 4, 4, 4. También ustedes pueden encontrar más fichas, profundización sobre lo que hemos estado viviendo y hablando en la https://coronavirus.h.cl. Y antes de pasar a las preguntas, me gustaría simplemente quedarnos con algo, y es que para finalizar simplemente una reflexión, simplemente que esto también va a pasar y eventualmente vamos a poder, ¿no es cierto?, abrazarnos de nuevo, vamos a poder salir a la plaza de nuevo, vamos a poder ir a la playa de nuevo, vamos a poder caminar por la calle tranquilos, y esto eventualmente va a pasar. Dicho eso, entonces, los dejo para que, si es que tienen alguna pregunta. Daniela, un millón Sí. de gracias por la presentación de salud mental en tiempos de crisis y coronavirus y sus implicancias. Dentro de toda la presentación, el enfoque está dado principalmente en nuestros trabajadores que están haciendo teletrabajo, pero me preocupa y me ocupa cómo pueden manejar la atención de nuestros trabajadores que están trabajando en las plantas productivas físicamente, la tensión que sienten ellos, Sí. el contagio, los protocolos, la relación con las jefaturas que están en teletrabajo, los sindicatos, etcétera. A ver si nos puedes dar algún tips con respecto a eso, porque nuestra industria metalmecánica, estamos ahí en el fierro, con los fierros, con la gente, y muchos de ellos tienen que ir todos los días a trabajar con el transporte colectivo, con las medidas de seguridad, etc. Ya. Hay hartas cosas que hacer al respecto. Por un lado, necesitamos tener en cuenta lo que yo les comentaba de la sintomatología que se puede presentar, ¿sí? La sintomatología que se puede presentar es para personas que están trabajando y personas que están en teletrabajo, trabajando, ¿no es cierto?, en lo físico. En ese sentido, es importante tener en cuenta que son síntomas que se podrían ver en los trabajadores. Yo creo que lo importante acá es cómo yo como jefatura puedo entregarle herramientas a mis trabajadores para que puedan gestionar sus emociones, ¿sí? Desde herramientas tan simples como, por ejemplo, enseñarles la técnica de relajación que les acabo de enseñar a ustedes, así como también que el trabajador sienta, acá el tema es ser y parecer, el trabajador vea y sienta
que tiene una jefatura que está comprometida, que está, ¿no es cierto?, siendo empática y que hay una comunicación directa. Ahora, tú me podrías preguntar pucha, ¿cómo hacemos esto si quizás antes el trabajador ni siquiera lo sentía? Bueno, es que este es un buen momento. Ahora, todo lo que podemos hablar sobre el cuidado de la salud mental del trabajador, la verdad es que si no están los cuidados higiénicos mínimos, va a ser difícil que podamos cuidar la salud mental del trabajador. ¿A qué me refiero? También, como jefatura, cuidar que el trabajador tenga acceso, ¿no es cierto?, a elementos de protección personal. Cuidar que el trabajador tenga acceso a información fidedigna, ¿no es cierto?, sobre cuidados personales y cuidados del otro. En ese sentido, por un lado, necesitamos que lo higiénico esté resuelto. O sea, por ejemplo, decirle al trabajador, ok, cuando estés en el transporte público tienes que utilizar mascarilla, ojalá entregarle la mascarilla, ¿no es cierto? Y empezar permanentemente a entregar información sobre cómo se tiene que mover en el día a día. Hoy día me ha tocado ver a empresas, espero que no sea ninguna de las cuales está, ¿no es cierto?, presente ahora, me ha tocado ver situaciones de empresa en donde se reúne a 30 trabajadores en una sala para hacerles una capacitación sobre el coronavirus y que firmen rápidamente que fueron capacitados. Y un trabajador levanta la mano y dice, perdona, me están capacitando sobre coronavirus y me dejan en una sala encerrado con 20 personas más. O sea, ahí hay una contradicción, ¿sí? Hay una contradicción. Entonces, en ese sentido es ser y parecer, entregarle todos los elementos de protección personal a los trabajadores, entregarles toda la información, pero además mostrarnos, ¿no es cierto?, como personas empáticas, que estamos cuidando al otro y que estamos comunicándonos permanentemente. En ese sentido, también mostrarnos como jefaturas, mostrarnos con los miedos que tenemos como jefaturas, ¿sí? Con el miedo que tenemos a al contagio, a la situación actual, a la situación económica, indudablemente, pero siempre cuidando la salud mental del trabajador. Y en ese sentido también, perdona, ¿tú me ibas a decir algo? No, Perdona, Eugenio, pensé que me iba a decir algo al respecto. No, y lo que quería comentar entonces es, y entendiendo que hoy día nuestros trabajadores no están en una situación normal. Y en ese sentido, entender que pueden tener sintomatología ansiosa depresiva, entender que yo voy a tener que tener quizás más oreja que antes, entender que voy a tener que quizás, si antes, no sé, yo nunca pregunté con quién vivía el trabajador, quizás ahora es el momento de hacerlo, de mostrarme más comunicativo, más empático y mostrar mayor confianza. Ahora, el miedo que puedan tener los trabajadores a contagiarse es un miedo que es real y que está bien que lo tengan, porque además les va a permitir no ser temerarios, ¿sí? Entonces es un miedo que lo está cuidando. En ese sentido, también es entender el miedo, pero entregar las herramientas. Muchas personas pueden decir, pero ¿para qué les voy a decir que se tienen que lavar las manos tantos segundos si eso lo pueden ver en cualquier lugar, en la televisión, en Facebook, en no sé dónde? La verdad es que no todos los trabajadores tienen la motivación o simplemente la inquietud de buscar información. En ese sentido, nosotros, desde nuestras empresas, podemos entregarle una información adecuada, fidedigna, con evidencia. Por ejemplo, hace poco me comentaban en un lugar de trabajo que les habían pasado unos videos, ¿no es cierto?, en donde les mostraban cómo lavar las cosas que habían traído del supermercado. ¿Eso tiene que ver con algo laboral? No, pero también sí. Le estoy entregando información, ¿sí? Y estoy haciendo que además tengan menos probabilidad de contagiarse. Y los trabajadores decían, yo no tenía la menor idea, por ejemplo, que la fruta la tenía que lavar con agua jabonosante. Ese tipo de información. Entonces, en ese sentido, sé que suena demasiado quizás positivo, ¿sí? Pero es un bonito momento para conectarnos con los trabajadores y que los trabajadores sientan que la empresa está de verdad comprometidos con ellos. Como por ejemplo, entregando información. Y eso luego va a ser que, y déjame, perdón que me esté alargando, pero déjame remitirme a investigaciones sobre sé que no es lo mismo, pero es igual, investigaciones sobre el terremoto en febrero, ¿sí?
mostraron que personas, que trabajadores que vieron muy aumentados sus niveles de estrés y ansiedad cuando veían que sus empresas y sus jefaturas estaban preocupados por ellos, ni siquiera les estoy diciendo les rearmaron la casa, no, se vieron preocupados por ellos, los niveles de ansiedad y de sintomatología ansiosa depresiva bajaron. Entonces es un muy buen momento de generar engagement con nuestros trabajadores. Daniela, la otra pregunta que nos sale también en el compendio nos dice, ¿cómo manejar las situaciones con las jefaturas que no respetan los horarios? ¿Cómo podemos ser asertivos con ellos? Sí, qué impresionante, ¿eh? Cada vez que hablo del tema sale esta pregunta. Cada vez que hablo del tema sale esta pregunta. Por lo tanto, y por eso yo creo que me puse el parche en telería, porque por eso cuando partí dije, tenemos que ser empáticos con la jefatura, con los trabajadores, porque estamos todos en una situación anormal, con ciertos síntomas que son normales para la situación anormal, en donde además lo más probable es que haya una jefatura ahí que esté ansiosa de mostrar que su equipo de trabajo está siendo productivo, y por otro lado, un trabajador que está ansioso viendo cómo lo sobrecargan de trabajo, ¿no es cierto? En ese sentido, mira, hoy día ya tienen la herramienta, totalmente porque pueden pasar, ¿no es cierto?, este PowerPoint y decir, mira qué importante, ya está descrito la importancia de cuidar, ¿no es cierto?, los tiempos de trabajo y la jornada laboral. Yo creo que en ese sentido, más que ser asertivo, la palabra asertividad, creo que en especial en este tipo de situaciones se tiende a confundir, ¿eh? Personas creen que, déjenme decirles una frase, la asertividad sin empatía, ¿no es cierto?, genera simplemente una situación de sufrimiento, es simplemente dolor. En ese sentido, si yo voy siendo asertivo y no siendo empático, en realidad no estoy siendo asertivo, ¿sí? Entonces, yo lo que establecería primero es una comunicación directa, franca, con mi jefatura, exponiéndole lo que yo estoy haciendo, porque también lo importante acá es una empatía para los dos lados, porque también quizás si tu jefatura te está pidiendo cosas a las 8 de la noche, es porque cree que quizás, no sé, pues a las 11 de la mañana está viendo tele, voy a inventar cualquier cosa. Entonces, en el sentido, generar una comunicación con tu jefatura para que haya confianza, ¿sí? Primero confianza. Y luego, cuando hay confianza, cuando hay comunicación, cuando hay empatía, yo ahí puedo desde la asertividad decir, oye, ¿sabes qué? La verdad es que esto que me estás pidiendo a las 7 de la tarde, ¿te parece que lo revise yo a las 8:30 de la mañana porque ya terminé la jornada laboral? Y yo, espérenme, porque ya estamos en una situación de empatía, de comunicación y de confianza, y yo quiero demostrarte que yo estoy comprometido con mi trabajo. Pero también para mí es difícil porque yo necesito hacer, ¿no es cierto?, una distancia entre lo doméstico y lo laboral y estoy estresándome. Entonces, dado eso, me quiero cuidar, quiero cuidarte a ti y te propongo entonces que lo que tú me dices a las 8 de la noche, yo lo reviso a las 8:30 de la mañana y no te preocupes que voy a estar ahí, ¿sí? Es decir, también al hablarle al otro, entender desde dónde vino la motivación del otro. Estamos todos nerviosos. Durante tu exposición nombraste varias veces la palabra duelo, digamos. Me Sí. gustaría saber básicamente cómo podemos manejar estas diferentes etapas del duelo, la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación de esta etapa que es muy significativa, tanto de los duelos por fallecimiento como los Sí. duelos por pérdidas de trabajo. ¿Cómo nos das una pequeña luz de esperanza manejar bien esta etapa del duelo que realmente también es sistémica, también involucra a la familia, involucra Indudable. cosas? Entonces me gustaría alguna luz tuya de eso. Sí, déjame partir con algo que no tiene que ver, pero sí tiene que ver, Eugenio. En el libro, en el DSM-5, que es el libro de diagnóstico de enfermedades psiquiátricas que se usa a nivel mundial,
el duelo no está dentro de las enfermedades psiquiátricas, ¿sí? ¿Y por qué? Porque el duelo es normal, porque el duelo, la sintomatología del duelo es algo que uno puede, frente a una situación anormal, uno puede decir, esta sintomatología es normal, ¿sí? Por eso también creo que es importante esa palabra y no otra, ¿sí? Y en ese sentido, cuando hablamos de duelo, y yo lo utilicé en varios momentos de manera diferente, y me gustaría centrarme primero en las primeras veces que lo dije. Cuando hablé de duelo, hablé también de algo identitario, ¿sí? Hay personas que hoy día se veían de una manera, perdón, antes se veían de una manera y hoy día se están viendo de otra manera. Y en ese sentido, es importante que esas personas hagan un duelo respecto a quiénes son, ¿sí? Quizás una persona que, por ejemplo, está hoy día, no sé, siente que era una persona muy confiada y una persona muy segura y con una autoestima muy, muy alta, y ahora tiene que, por ejemplo, tomar el transporte público y está muerto de miedo. Eso va a generar, ¿no es cierto?, a nivel identitario, una contradicción. Y también me refiero al duelo en ese sentido. Quiénes somos y cómo nos veíamos y cómo eso tiene una plasticidad y cómo eso se va modificando. Y eso no quiere decir que dejamos de ser fuertes, dejamos de tener una autoestima alta, dejamos de ser los que cuidábamos a los otros. No, no, no. Yo puedo seguir cuidando a los otros y sentirme así y además tener mucho miedo. Y eso es normal, porque estamos en una situación anormal. Lo importante acá es darnos cuenta, y por eso hablaba de la empatía también como algo, un eje transversal, porque lo importante acá es darnos cuenta que estamos frente a una situación anormal y que por lo tanto no podemos sobreexigirnos a nosotros a nivel psicológico. No puedo pretender estar exactamente igual como estaba en enero, en agosto del año pasado. No puedo pretender estar igual, porque necesito cuidarme, quererme y entender que hay cosas en mí que están surgiendo ahora, dado la situación actual. Sobre el tema que me preguntabas de las etapas, ¿no es cierto?, del duelo. En ese sentido, creo que algo crucial y la luz de esperanza tiene que ver con que el duelo pasa. Cuesta, tiene muchas etapas, muchas veces se demora, pero el duelo pasa. A todos nos ha pasado que hemos estado en una situación de duelo y eventualmente volvemos a sonreír. Muchas veces la situación de duelo ha sido tan fuerte que nos queda, ¿no es cierto?, una parte nuestra un poquitito rota, una parte del corazón que, no sé, en particular, por ejemplo, si es que muere alguien muy, muy querido, hay algo nuestro que está ahí, ¿no es cierto? Pero la situación pasa. Volvemos a reír, volvemos a juntarnos con la gente que queremos, volvemos a tener dolor de guata de lo mucho que nos reímos, volvemos a producir exactamente igual, las cosas pasan y volvemos a estar en un lugar adecuado. Entonces, en ese sentido, frente a tu pregunta, la luz de esperanza tiene que ver con que siempre hay una luz al final, ¿sí? Y no nos podemos olvidar de esto. Y por eso yo también les decía como una herramienta, recordarnos que eventualmente salimos de las cosas. O sea, a todos nos ha pasado que estamos tan aproblemados que no podemos dormir, que estamos tan aproblemados que estamos duchándonos y nos ponemos a llorar, o que estamos tan aproblemados por un tema que no podemos dejar de pensar en otra cosa que no sea eso. A todos, no sé por qué se fue mi power. A todos nos ha pasado que alguna vez nos hemos sentido así y todos hemos salido de eso. Entonces la luz de esperanza tiene que ver con eso. Bien, Daniela, te quiero dar las gracias a nombre del comité de personas y de la cantidad de chat que te han mandado de felicitaciones, de agradecimiento, de la iluminación y de la excelente presentación que nos ha hecho esta mañana, y me quedo con muchas cosas de tu charla, he aprendido muchas cosas, y qué bueno que a lo mejor en un futuro próximo pudiéramos darle también herramientas eficaces a nuestras jefaturas directas. Charla a lo mejor de eso, que siento que ahí estamos al debe con nosotros mismos y con nuestros trabajadores. Saber también a los que han participado que la presentación se les va a enviar por correo con una encuesta que por favor les solicitamos que puedan responder
tuvimos alrededor de 78 personas en nuestro pic de asistentes, así que no me queda nada más que agradecerte, Daniela, y agradecerle a todos. Y Marcelo quiere dar unas palabras e indicaciones. Muchas gracias a todos. Sí, me quiero, para cerrar, primero agradecerle a Daniela la excelente charla que, como ya lo decía nuestro presidente del comité ahí, ha sido muy felicitada. Vamos viendo aquí en el chat las felicitaciones. Yo a Daniela ya le he escuchado varias charlas y sé el nivel que ella tiene y lo cercana que es lo que más agradece justamente como parte de esta salud mental. Lo que más necesitamos es cercanía y cordialidad entre todos nosotros. Agradecerle también a nuestros auspiciadores que siempre nos acompañan en este tipo de eventos, especialmente a la Asociación Chilena de Seguridad, preocupada siempre de las personas. Anunciarles que en nuestro programa de charla, pasado mañana jueves, volvemos un poco al tema laboral, al tema legal laboral, con la charla Decisiones complejas en tiempo de coronavirus, recomendaciones legales en los procesos de desvinculación y causales de despido, que ha sido también un tema que en reiteradas ocasiones nos están haciendo preguntas. Esta charla va a estar dictada por el abogado Rodolfo Belmar, es a las 10 de la mañana, igual que esta. Pasado mañana jueves seguramente van a recibir las invitaciones en la misma forma. Agradecerte a ti, Daniela, nuevamente esto, agradecerle a todos los que escucharon y especialmente también a nuestro presidente, don Eugenio Navarrete, que está siempre preocupado de que los temas sean contingentes y sean siempre tratados de la forma que Daniela lo ha hecho. Así que gracias a todos, un abrazo y a seguir cuidándose.